artículos. ¿Y quién podemos decir que ganó esta pelea? No se puede decir quién ganó. Hay muchas acciones de inconstitucionalidad, todas van a ir siendo distintas y se están discutiendo distintos artículos. Por ahora tenemos 4 artículos que han sido declarados inconstitucionales. Son artículos importantes, sin lugar a dudas. Todos los artículos de la Ley de Medios son importantes. Tenemos un grupo de artículos en que la Corte ya se ha pronunciado diciendo que son constitucionales, o sea que saldrían de la discusión. ¿Eso es un respaldo a esos artículos, más allá de que sea explícitamente DirecTV el que presentó la inconstitucionalidad? El resto de los casos también debemos entender que van a considerarse constitucionales. En líneas generales sí, porque ya la Corte está argumentando la constitucionalidad de esos artículos. Bien. O sea que cabría la posibilidad de que hubiera nuevos argumentos y que cambiara la posición de la Corte. Difícil. Pero no imposible, pero difícil. Bien. Y después tenemos una gran cantidad de artículos, mucho más de la mitad de los cuestionados, que todavía están por verse. Porque no estaban en el recurso que presentó DirecTV, son otros actores los que están presentando los recursos. Claro, Ahora, ¿estos 4 pueden tener una futura... ¿pueden cambiar en algo o ya está? Poder pueden cambiar. Parecería que no, porque fueron declarados inconstitucionales por unanimidad. Bien. Lo que sí puede haber cambios son en algunos artículos que fueron declarados constitucionales, porque la mayoría de los casos fue 3-2. Ajá. Entonces podría ocurrir el caso de una vacante, un nuevo miembro, y que pasara lo mismo que pasó históricamente con el IRPF, que ese cambio en la integración de la Corte haga que el 3-2 invierta y pase a ser inconstitucional. Es una ley muy complicada entonces, ¿no? Complicadísima. Desde el punto de vista jurídico. Y además se había advertido de estas eventuales inconstitucionalidades, ¿no? Sí. Ahora, si entramos al detalle de los 4 artículos que fueron declarados inconstitucionales, leyendo algunos de ellos, por ejemplo, el 39 establece la obligatoriedad de que se emitan los partidos de la selección uruguaya en televisión abierta. Los ministros declaran inconstitucional un inciso de ese artículo. ¿Cae igual la obligación de emitir en TV abierta todos los partidos de la selección uruguaya? No, el pronunciamiento de la Corte es solo sobre el inciso final, que fue el único que cuestionó DirecTV. Acá está el problema del interés de cada demandante. DirecTV tiene el problema de determinados eventos deportivos que tiene derechos exclusivos, fundamentalmente de Europa. Y eso era lo que le interesaba. El temor de DirecTV era que por la vía de esta disposición el Poder Ejecutivo dijera, bueno, la final de la Copa Europa, como juega Suárez, Godín y algún otro... Es de interés nacional. Es de interés nacional. Porque el artículo 3 habilitaba al Poder Ejecutivo a establecer qué partido podría ser de interés nacional. Y el 1, que es el que establece que se tiene que pasar por televisión abierta, todavía no se declaró ni constitucional ni inconstitucional. Eso hay que esperar a ver si alguno lo planteó. A mí me parece que en realidad el que tendría que plantear eso es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Que es la que vende sus derechos. Es la que tiene la legitimación y no sé si lo hizo, creo que no lo hizo. ¿Podría hacerlo Tenfield? En tanto titular actual, sí, Tenfield lo podría hacer, pero creo que tampoco lo hizo. Sí, también se declaró inconstitucional parte del artículo 60, que era sobre el fomento de la producción nacional, que era de las partes más curiosas de la Ley de Medios, ¿no? Que obligaba a los canales a introducir cierto porcentaje de programación nacional, a las radios música nacional. En ese caso, también se declaró inconstitucional. ¿Cómo puede llegar a afectar a la práctica de lo que vemos nosotros como televidentes la inconstitucionalidad de ese artículo? No va a cambiar, lo que significa es que no va a cambiar para cumplir con la ley, porque eso no se estaba cumpliendo necesariamente todavía. Esta es una declaración de inconstitucionalidad verdaderamente curiosa, porque de este artículo declaran inconstitucional solo el literal C. Y sinceramente yo he leído la argumentación de la Corte, he releído el artículo 60 y no llego a entender por qué, si el literal C es inconstitucional, los otros no son inconstitucionales. Para mí son los 4 inconstitucionales. Pero bueno, esto seguramente... ¿Y los otros qué son? No, los otros los declaró constitucionales. Por eso, pero ¿qué implica? Refieren todos a la producción nacional. Lo único que el literal C es mucho más intenso. Habla de que los canales están obligados a pagar, a exhibir programas de ficción en determinados porcentajes, productores independientes, pero el problema para mí es lo mismo. 2 horas de ficción, 30% de producción nacional, un porcentaje de productoras independientes. Pero hay un punto que tiene que ver con el fallo que dice que esto debe... A ver, que va atenta contra la libertad de expresión, porque esto debería darse por la vía del estímulo y no de la coacción, no forzar a cumplir con esas cuotas, sino estimular a que se desarrolle la producción audiovisual en los términos que era el espíritu de la ley. Hay muchas normas internacionales que refieren a este tema y siempre se dice que es legítimo y es hasta necesario que el Estado incentive y apoye, por ejemplo, la industria nacional, que puede verse menoscabada por producciones más baratas y de calidad diversa que vienen del extranjero. Ahora, es muy claro que eso no se puede imponer.
¿verdad? O sea, podrá el Estado dar incentivos económicos, exoneraciones, aportar fondos para el desarrollo de la industria nacional, pero no imponerla como pretendió imponerla en este caso. Rizo, en el caso del artículo 55, impide una empresa de televisión para abonados que pueda superar el 25% del total de los hogares con ese servicio en todo el país. Bueno, ahí pasa otra cosa que yo no entiendo de la sentencia. Me parece muy bien la declaración de inconstitucionalidad de inconstitucional de este artículo, pero no entiendo por qué otros que establecen más o menos lo mismo no fueron declarados inconstitucionales. La ley persigue un objetivo que es compartible, que no existan monopolios en materia de comunicación de pensamientos. Todos estamos de acuerdo, hay normas internacionales que dicen hay que combatir los monopolios. El problema es que la ley confunde monopolio con empresa chica. Entonces, ¿cómo combate el monopolio? Bueno, que haya una cantidad de pequeñas empresas que no tengan muchos clientes, que no tengan muchos permisos de distintas frecuencias y que sean pequeñas empresas. Eso no es combatir monopolio y aparte eso es muy malo, porque si los medios son pequeños van a ser fácilmente presionables por el Poder Ejecutivo o incluso por intereses económicos. Entonces, es una muy mala solución. Yo he puesto el ejemplo de Washington Post. Es decir, Watergate lo hizo Washington Post. Había que tener semejante espalda para poder enfrentar y asumir esa investigación. Un pequeño medio no lo hubiera podido hacer. Y a mí me parece que no solo este artículo, sino otros que la Corte deja pasar, conducen justamente a esto, ¿verdad? No va a haber monopolio, es cierto, pero lo que va a haber son pequeños, muy pequeños medios de comunicación fácilmente controlables y presionables. Sí, acá el director UNI dice que la aplicación lisa y llana de esta norma, de este artículo, impone límites a la cantidad de clientes en localidades donde el único prestador es DirecTV. Sí. Entonces ahí lo que le queda es rescindir contratos para dar patrimonio sin la justa y previa compensación establecida en el artículo 32. No, además la injusticia para el cliente también, ¿no? Que el DirecTV le tiene que decir, no, mirá, no te puedo dar más televisión. ¿Cómo? No, pero yo quiero... No, mirá, me obligan a no tener... Topeamos acá. Claro. Sí, cómo decidir quiénes sí, quiénes no, además. Exacto, los que llegaron primero se van a ver beneficiados. Claro. ¿Piensa que entonces hay más artículos que deberían ser declarados inconstitucionales? Claro, acá DirecTV integra una categoría única, porque es la única empresa de televisión satelital que está operando, y ellos tenían su lista de disposiciones que los perjudicaban a ellos. Hay un segundo grupo, que son las empresas vinculadas o agremiadas dentro de Andebu. Andebu hizo un trabajo importante, elaboró informes, dio muchos elementos y ahí se supone que hay una cantidad de acciones de inconstitucionalidad que más o menos deben seguir los mismos lineamientos. Ahí hay muchísimos más artículos cuestionados que en la de DirecTV. Después está el tema de la televisión cable, que ahí yo no sé qué hicieron la televisión cable, pero debe haber sus propias acciones de inconstitucionalidad. Sí, las hay. Y después hay las individuales. Hay una de Juan Andrés Ramírez, una de Gustavo Salles, que ellos obviamente como televidentes estarán planteando lo que les perjudica de la ley. Y hay una que también es independiente, que es del Partido Independiente, respecto a cómo se va a distribuir la propiedad electoral que se perjudica claramente al Partido Independiente y a todos los partidos pequeños. Entonces, la gama de sentencias que están por venir son verdaderamente importantes, ¿no? ¿Te parece que... Perdón, Martín. Sí, no tenía pregunta porque me llegan consultas y acá me escribe Leandro de Parque Rodó y pregunta si a partir de lo que dijo no le queda claro si los partidos de Uruguay se van a emitir por televisión abierta o no. ¿Se va a mantener todo como está hasta ahora? Por sobre eso no hay pronunciamiento todavía, pero no hay pronunciamiento ni a favor ni en contra. Tendría que la Suprema Corte decidir eso de una vez también, como lo de si se puede llevar mate al estadio, que son las únicas, las dos grandes dudas existenciales que ya quede, ¿no? Claro. Ya está. Es que no, se jugaron partidos con la ley vigente y sin embargo no se transmitieron, pero el artículo todavía no fue declarado inconstitucional ni nada, entonces queda todavía esa duda. Claro, hay que seguir los procedimientos en cada uno de los casos. De todas formas, ya vienen sustanciándose estos procesos hace tiempo, ¿no? No debería faltar mucho para que haya más sentencia, ¿no? Te quería preguntar si te parece que, teniendo en cuenta todos estos elementos, el presidente Tabaré Vázquez hizo bien en decir no vamos a reglamentar esta ley hasta que la Suprema Corte no se expida al respecto. Bueno, ahí hay dos respuestas, una respuesta jurídica y una respuesta política. A ver. La respuesta política creo que fue muy prudente lo que hizo el presidente de demorar un poco esta situación. La respuesta jurídica es que no, que tenía la obligación de reglamentarla y que no debió haberla demorado artificialmente, pero bueno, es lo razonable. Ahí viene la otra discusión, si lo político... Lo político sobre lo jurídico. Eso no puede ser discutido, lo político no prima sobre lo jurídico. Estamos totalmente de acuerdo. Rizo, entonces en esencia la ley se mantiene. La ley se mantiene y esto significa que en el caso de DirecTV estos 4 artículos no se van a poder aplicar. Esa es la única consecuencia que tiene la sentencia de inconstitucionalidad. Perfecto. Martín Rizo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Rizo. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora del acto en el día de ayer del PIT-CNT en el marco de este paro general parcial en donde reclamamos